súper interesante y atinado porque todos de alguna forma hemos tenido, sobre todo los que ya tenemos algunos años en la medicina veterinaria, alguna hernia diafragmática y a veces el tema es cómo manejamos o cómo es la terapéutica que nosotros utilizamos tanto perioperatoria como posoperatoria. Así que me pareció un tema súper interesante, que Pablo lo va a desarrollar perfectamente bien, y viene un poco también a colación con el curso que el doctor Donati va a dar en nuestro curso de posgrado de enfermedades cardiorrespiratorias, que empieza dentro de poquito, que no solamente vamos a ver la parte cardiológica en el curso, sino que vamos a ver todo lo que tenga que ver con las patologías respiratorias y la interacción entre la parte cardíaca y respiratoria, que es sumamente importante. Van a haber grandes docentes también en la disertación, como la doctora Nora Callejas en imágenes ecográficas, el doctor Matías Locro en la parte de radiología, la doctora Cecilia Ricard en la parte de patologías respiratorias y el manejo del endoscopio, y lo que es la parte quirúrgica, brevemente, también va a estar dado por el doctor Escorza. Así que, bueno, sin más, Pablo, si estás ahí, ya estamos como para empezar y te doy ya como para que largues. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Y bueno, un poco antes de arrancar, recién estábamos conversando con Diego de esta patología, ¿no? Que es que complica tanto los manejos, sobre todo en el postquirúrgico, y un poco lo que hablábamos es que los círculos de la gente que trabajamos en cuidados críticos, hay una serie de cosas que venimos haciendo, venimos conversando con colegas de Chile, por ejemplo, como el grupo de César Villalta, y de otros países que todavía no han llegado a describirse con detalle en la literatura, en los libros, ni en los papers, ¿no? Entonces, un poco la idea de este encuentro, que por lo que veo hay mucha gente amiga, así que es verdaderamente un placer poder darlo, discutir, tratar de desmenuzar todas esas cosas, todos esos componentes que hacen que a muchos pacientes les vaya mal, y tratar de ver qué podemos hacer para mejorar su evolución, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar con este paper clásico del Journal Small Animal Practice. Fíjense que este paper, que es uno de los trabajos más citados, sobre todo por los libros de cirugía, pero también los de medicina respiratoria, tiene ya más de 40 años, o sea, de 40 años para acá pasaron muchas cosas en nuestro entendimiento actual en cuidados críticos de pequeños animales, ¿no? Sin embargo, es algo que se ha citado y repetido mucho. Es un trabajo que todavía ni siquiera tiene estadística, es netamente descriptivo, pero bueno, uno de los primeros que aborda este tema sobre una serie de perros y gatos con rupturas de diafragma, agudas y crónicas. Bueno, ahí tenemos algunas descripciones hacia la izquierda de las características o las limitaciones de las lesiones que tuvieron estos animales, y hacia la derecha pueden ver la frecuencia de la ubicación de la lesión, ¿no? En cada lado del diafragma. Y en este mismo paper, ya hace muchos años, concluyen que estos pacientes requieren un cuidado muy detallado y muy meticuloso, porque se encuentran en una condición fisiológica muy inestable, o sea, con alto riesgo de descompensarse. Es algo que un poco hace referencia a lo que venía diciendo Diego recién, ¿no? Son pacientes que verdaderamente se pueden complicar con muchas cosas, y lo que vamos a intentar hacer es separarlas un poquito para describirlas por separado. El paper anterior, perdón que vuelva, es uno de los papers donde se propone que el manejo, particularmente de ruptura de diafragma aguda, aunque también la crónica, debería ser diferido, sobre todo la aguda, cuando es traumática. El ingreso a quirófano debería esperarse unos días, no hacer un análisis estadístico, sino una recomendación en función de lo que les parece que ocurrió en estos animales, porque la contusión pulmonar asociada que pudieran tener, o comorbilidades traumáticas, podían aumentar el riesgo perioperatorio. Entonces proponen que se debería esperar unos días, y esto fue levantado por mucha literatura, pero posterior a esto hay una serie de trabajos, particularmente de Gibson, que publicó hace unos años, evaluaron específicamente esa pregunta. Quisieron evaluar si
el tiempo a la cirugía modificaba la evolución de la enfermedad, el riesgo de morirse o de tener una peor evolución. Mi amigo Julián Piñeiro, que vi que está por ahí, es ahí que viene haciendo hincapié hace mucho sobre esto, ¿no? Sobre que esta idea de esperar viene de hace muchos años y que posiblemente hoy sea inadecuada con los cuidados que podemos dar actualmente. En este trabajo, fíjense las P, que ninguna es significativa, todas arriba de 0,05, evalúan distintos tiempos, desde el tiempo del ingreso hospitalario a la cirugía, del tiempo de la estabilización a la cirugía. Bueno, no encontraron diferencias significativas en ninguno de estos tiempos, desde el trauma a la cirugía, de la admisión a la cirugía, de manera que poco ponen en duda esta idea anterior que se tenía de que había que esperar para ingresar a estos pacientes a cirugía un par de días, ¿no? Esto ya no necesariamente será así. Y luego, más recientemente, hace muy poquito, sale este paper publicado también sobre una corta retrospectiva, unos pacientes que tuvieron ruptura de diafragma aguda y crónica, 96 casos, y evaluaron, entre otras cosas, esto también, tiempos desde el trauma al ingreso hospitalario, del trauma a la cirugía, de la admisión a la cirugía, al igual que el trabajo anterior, no encontraron que hubiese diferencia significativa en el sentido de que no parecería ser superior esperar a la cirugía un par de días. Lo que sí encontraron aquí es que a mayor duración anestésica o mayor duración del procedimiento quirúrgico, la mortalidad era mayor, cosa que en realidad estas variables, desde el punto de vista estadístico, no diría que son variables proxy, o sea que acá no estamos evaluando que el tiempo per se, sino que el tiempo refleja otras cosas, muchas otras cosas, por ejemplo, grado de lesión, comorbilidades, probablemente los pacientes que tuvieron anestesia más largas o cirugías más largas tuvieron lesiones más extensas, ¿no? Entonces, no es tanto el tiempo, no es que si uno operara más rápido iría mejor, sino que es un reflejo de que tenían otras patologías. Si vemos en medicina humana, no es tan común la ruptura diafragmática traumática, las series de casos son más pequeñas incluso que la de veterinaria, pero, por suerte, plantean que siempre son agudas, ¿no? Porque una persona no va a estar con los intestinos hasta el cuello durante meses, como nos pasa a nosotros los veterinarios, que vemos gatos que por ahí hace un año que tienen la ruptura de diafragma y siguen caminando, ¿no? Eso en medicina humana claramente no pasa, porque nadie toleraría vivir, no es una calidad de vida aceptable vivir con esto en el tórax. Así que son todas agudas, ¿no? Pero, por suerte, plantean, y digo por suerte porque creo que a nadie le gustaría estar hospitalizado con intestinos hasta el cuello y que le digan, vamos a esperar unos días, y después te lo sacamos porque vas a andar mejor así. Así que lo que se plantea claramente es una cirugía de urgencia. Apenas se diagnostica esto, los pacientes ingresan al quirófano y obviamente si tienen comorbilidades que requieran otro tipo de atención, sin duda para eso están los cuidados críticos, ¿no? Para manejar la contusión pulmonar, la terapia intensiva general, ¿no? Bien, y uno de los puntos críticos, volviendo al paper clásico, Journal of Human Animal Practice, es que parte de las complicaciones y causa de muerte de los animales fue el neumotórax y el edema pulmonar post-reexpansión, cosa que todas las personas que estamos acá sabemos que es algo que ocurre. Sin embargo, el tema neumotórax luego lo vamos a discutir un poquito más, porque la literatura antigua planteaba que esto tenía que ver con desgarros o tracciones relacionadas con la cirugía, y yo creo que lo que pasa es otra cosa que nos vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, el edema pulmonar post-reexpansión fue más frecuente en gatos y los neumotórax como complicaciones postoperatorias fueron más frecuentes en perros, y esto la literatura se fue. Ese otro trabajo publicado en Journal of Modern Animal Practice, también una serie de casos, no demasiado extensa, pero donde se evalúan, entre otras cosas, también complicaciones postoperatorias de perros y gatos con ruptura de diafragma crónica, en este caso solamente. Y fíjense que, si bien no fue en un número demasiado alto, el evento adverso más común luego de la resolución de la ruptura fue el neumotórax, algo que evidentemente ocurre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una foto que me compartió muy gentilmente mi amigo cirujano Julián Piñeiro, donde tenemos una ruptura de diafragma, y bueno, lo que nosotros vamos a hacer, hago una aclaración, perdón, creo que no lo dijimos,
Vamos a dejar todas las preguntas que quieran, comentarios, todo va a ser muy bienvenido, pero vamos a dejar para el final de la charla, si yo puedo salir de la presentación y bueno, ver el Meet. Si te parece bien. Pablo, Sí, disculpa que te interrumpa. ¿Querés sí, desactivar la cámara porque se escucha un poco entrecortado? No sé si es tu internet, pero para mí vale, mejor. ¿cómo no? Denme un segundito. Ahí la desactivé. ¿Hay algo que tenga que repetir? Ahí estamos. No, no, creería que no, pero por ahí se entrecorta un poquito y por ahí pierde como calidad el sonido y por ahí hay alguna palabrita que queda como entrecortada. A ver ahí cómo vamos. Yo te digo. Bueno, si igual algo no se escucha, obviamente pueden avisar para que lo repita, ¿no? Yo me refería a las preguntas o comentarios, si les parece bien, lo hacemos al final. Yo lo puedo ver también en intercambio. Bueno, Perfecto. entonces, gracias. Cuando nosotros retiramos las vísceras que estaban en el tórax, por supuesto que siempre hay cierto grado de hiperemia o congestión, como se puede ver en ese hígado de la foto de Julián, edema intestinal, etcétera, ¿no? Las vísceras tienen en general un aumento del volumen. Y por otro lado, nosotros vamos a cerrar el diafragma y el abdomen, cosa que genera que el abdomen tenga menos compliance o menos distensibilidad, es decir, se vuelve más rígido. Esto se puede ver muy bien en este paper de medicina humana, donde habla de la compliance abdominal o de la distensibilidad abdominal. Fíjense que la corrección de hernias grandes, la ruptura diafragmática claramente entraría ahí, o una sutura de abdomen ajustada, o sea que ambas cosas son muy comunes en la ruptura de diafragma, producen una caída de la compliance abdominal, es decir, vuelven al abdomen más rígido. Si ustedes ven en la gráfica de arriba a la izquierda, podemos ver que los círculos representan un abdomen con una compliance normal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cambios de volumen en el eje de las X con cambios de presión, en este caso presión intraabdominal, nosotros llamamos PIA, en el eje de la Y. Fíjense que al aumentar el volumen intraabdominal, por ejemplo, en el caso anterior, por congestión hepática, edema visceral, etc., la presión, si la compliance abdominal es normal, no aumenta demasiado hasta un punto crítico a partir del cual empieza a aumentar rápidamente, ¿no? Esto sería una curva de un paciente normal, con un abdomen normal. Ahora, si la compliance abdominal, si el abdomen está más rígido, esto lo llamamos como tiene una mayor elastancia, está más rígido, o menor compliance, es menos distensible, esta curva va a cambiar y vamos a encontrar que ya pequeños cambios de volumen van a producir una presión intraabdominal mayor. Esto es lo que ocurre habitualmente en los pacientes con rupturas de diafragma, sobre todo crónicas, aunque en el agudo también ocurre por el trauma abdominal que suele haber asociado. De manera que el cierre del abdomen y de la ruptura de diafragma junto con una congestión visceral produce un riesgo de aumento de presión intraabdominal muy importante, ¿no? No le pasa a todos los pacientes, pero sí ocurre con frecuencia. Esto es una de las cosas que sabemos hace un tiempo que pasa y lo venimos trabajando en varias clínicas hace un tiempo, sin embargo todavía la literatura no lo trajo y por eso me parece que está bueno que lo conversemos. ¿Y qué es lo que produce este aumento de la presión intraabdominal? Bueno, genera un montón de cambios. Por un lado, cambios hemodinámicos en la macrocirculatorios, digamos, ¿no? Evidentes, como lo que se puede ver aquí en este modelo en perros de hipertensión intraabdominal, que aumenta la presión con un balón. Fíjense que a medida que va aumentando la presión, enseguida hay cambios en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en la frecuencia respiratoria, ¿no? Y todos estos cambios que vamos a ir describiendo a poquito, se reflejan de una manera bastante elegante en este paper donde muestran cómo se puede ver con tomografía computada estas modificaciones inducidas por el aumento de presión intraabdominal, ¿no? Por un lado tenemos en la figura B, creo que el mouse se ve, ¿me puedo confirmar, Diego, a ver si funciona? ¿Sí, correcto? Sí, sí, se ve correcto. En la figura B aquí nos señalan una compresión del parénquima renal por el aumento de presión intraabdominal. O sea, esto es una de las cosas que ocurre, es la compresión de las vísceras por el aumento de la presión. Y por otro lado, fíjense acá en la figura D, cómo se muestra que el diafragma está desplazado hacia craneal, ¿no? Esto va a tener múltiples efectos. O sea, el aumento de presión intraabdominal se va a transferir al tórax, produciendo un aumento de presión torácica, que a su vez va a generar una compresión cardíaca, particularmente el lado derecho del corazón, que va a producir un aumento de la presión venosa central,
Eso a su vez se va a transmitir al sistema nervioso central, bueno, a distintos lugares como ahora vamos a ir viendo, ¿no? Pero por ahora lo que me interesaba es dejar en claro esto, ¿no? Produce una compresión de los órganos. ¿Qué pasa? La presión de perfusión orgánica o abdominal de los órganos abdominales, en este caso, por ejemplo, en la figura B sería el riñón, depende de la relación o de esta ecuación, digamos, de la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Que como en condiciones normales, la presión intraabdominal normal tiene un valor cercano a cero, podríamos decir que si el paciente no tiene un aumento de la presión intraabdominal, de la PIA, sería similar a la TAM, por ende, la TAM o presión arterial media refleja la presión de perfusión orgánica en condiciones habituales. Ahora, ¿qué pasa? Si la presión intraabdominal aumenta, vamos a necesitar un aumento de presión media para que la perfusión del órgano se mantenga. O sea, la compresión renal que se dio aquí va a generar una caída de flujo sanguíneo renal que, como lo podemos ver en este trabajo de aquí, podemos compensarlo, al menos parcialmente, aumentando la TAM. O sea, al aumentar la presión intraabdominal, si aumentamos la TAM, restauramos de alguna forma la presión de perfusión del órgano. Obviamente lo ideal sería descomprimir el abdomen para de esa manera bajar la PIA. Si por algún motivo eso no se puede hacer, fíjense este modelo endotóxico de perros, donde evalúan varios parámetros, entre ellos el flujo sanguíneo renal, luego de generar shock séptico, podemos ver la segunda barra donde dice VAC, que es donde el animal tiene shock séptico, ahí hay una caída aguda de la perfusión renal muy evidente. Fíjense que sobre eso, el número 10, 20 y 30 son valores de presión intraabdominal. Sobre eso, el aumento de la PIA va a generar una caída adicional de la presión de perfusión renal, que esto puede ser al menos restaurada hacia la situación previa al aumento de la PIA con la infusión de noradrenalina, como se ve en las barras que tienen un gris más oscuro, ¿no? Entonces, si ya nos acordamos de esta fórmula, bueno, lo ideal es bajar la PIA, dependiendo del caso, ya vamos a ver algunas estrategias, con lo que se pueda, drenando líquidos si que hay, en este caso hay otras estrategias que luego vamos a hablar, pero tratar de descomprimir el abdomen, pero si no lo puedo hacer por algún motivo, puedo tratar de restaurar esta relación o infundiendo vasopresores. Fíjense en el mismo paper cómo muestran elegantemente con la tomografía, en la figura A, por ejemplo, o en la C se ve mejor todavía, como el aumento de PIA comprime la vena cava y esto a su vez genera una congestión venosa de los órganos, ¿no? Todos estos cambios van a producir efectos que claramente son detrimentales. Como vimos antes, esto también se va a transmitir al tórax. Y fíjense en este trabajo, evalúan experimentalmente el efecto de la hipertensión intraabdominal sobre la presión intraocular, y se observa, perros sanos, un modelo de aumento de presión intraabdominal, que al aumentar la PIA, fíjense cuando llevan a 15 o a 25, cómo aumenta linealmente la presión intraocular, y obviamente la presión intracraneana, ¿no? Esto se debe a este fenómeno que les conté antes de el aumento de presión intratorácica, aumento de presión intracardíaca y caída del retorno venoso que va a producir aumento de presión encefálica, y en este caso, en este trabajo particular, intraocular. Luego de la descompresión vuelve rápidamente la presión intraocular a su valor. Entonces, ¿cuándo los pacientes tienen hipertensión intraabdominal? Bueno, la literatura veterinaria toma los datos de medicina humana que plantean este sistema de graduación según el valor de la PIA. Fíjense que está tanto en centímetros de agua, que es como lo vamos a medir habitualmente, o en milímetros de mercurio, la conversión hecha, en grados, siendo el grado 1 el más leve, luego tenemos 2, 3 y 4. En mi opinión, yo creo que estos valores no son del todo correctos para nuestros pacientes, porque hemos visto, por ejemplo, que pacientes con 10 centímetros de agua de presión intraabdominal ya tienen con Doppler renal una caída del flujo, digamos, un aumento de resistencia o de la impedancia del flujo. Altera la perfusión renal. Si de 10 la PIA la bajamos a 2, 3 puntos, vemos cómo enseguida mejora la perfusión renal, de manera que si bien acá proponen como 16, como un grado leve de hipertensión intraabdominal, lo que nosotros vemos no dice lo mismo. Probablemente esa diferencia con medicina humana tenga que ver con que el abdomen de los animales en general es más distensible que el del humano, el abdomen del perro y del gato.
Por ende, cuando llegamos a 16 centímetros de agua, el volumen intraabdominal aumentó muchísimo para que eso se transmita en un aumento de la presión global. De manera que yo sí tengo un paciente con aumento de 10 centímetros de agua de presión intraabdominal, siendo para mí al menos lo normal abajo 5, aunque la literatura varía un poquito, 5, 7, 10 se plantea a veces, para mí 10 nunca es normal, ya se notan cambios, se notan alteraciones. Entonces, si entendemos que estos pacientes están en riesgo de tener una hipertensión intraabdominal grave, ya sea porque cae la compliance abdominal por el cierre del abdomen del diafragma y aumenta el volumen intraabdominal por la hiperemia y el edema de los órganos, bueno, una de las cosas que para nosotros hoy por hoy es obligatoria prácticamente de hacer, y esto lo ideal es hacerla intraquirúrgico en el momento que el abdomen se cierra, es medir la presión intraabdominal y ver qué valor de presión le genera a ese paciente la caída de la compliance inevitable por la cirugía junto con el aumento de volumen inevitable por la hiperemia de los órganos para ver si es tolerable el cierre completo o tengo que recurrir a una otra estrategia, ¿no? ¿Cómo hacemos la medición intraabdominal, de la presión intraabdominal? Bueno, lo que se hace es, se usa la presión intravesical como subrogante, o sea, como un reflejo de lo que pasa en todo el abdomen. Para eso, medicina humana, y bueno, los papers habitualmente recomiendan las sondas Foley, porque tiene un balón y oblitera la vejiga, sin embargo, se puede medir perfectamente con una sonda de alimentación K30, K33, bueno, dependiendo del caso, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a hacer es vaciar la vejiga, infundir una cantidad de líquido, porque si la vejiga está muy vacía y las paredes están colapsadas, puede que esa presión se subestime. Por otro lado, si infundimos demasiado líquido y las paredes están sobreextendidas, puede que el músculo detrusor se contraiga y me sobreestime la presión. Ahora vamos a ver sobre qué volumen hay que infundir, ¿no? Pero la vejiga que está vacía, vamos a infundir cierto volumen, y luego, habitualmente con un manómetro, o si no tengo, con una regla de centímetros de agua, vamos a colocar la llave de 3 vías, si el paciente está en decúbito lateral, a la altura de la sínfisis púbica, y vamos a ver qué valor de presión intravesical tenemos, que va a ser un subrogante de la presión intraabdominal. Fíjense que en este trabajo publicado en Beck, hace poco también, evaluaron si había diferencias en el decúbito izquierdo-derecho o con el paciente en decúbito esternal, y no encontraron cambios significativos en la presión intraabdominal según el método que se utilice. Fíjense que incluso en este paper ponen como foto el uso de una regla, ¿no? Y no del dispositivo comercial, acoplando a la sonda urinaria una llave de 3 vías y para arriba un prolongador que esté acoplado a una regla. Si yo lleno de solución salina la columna, digamos, de aquí, y luego conecto la columna con la vejiga del paciente, el valor donde queda la columna de agua, o sea, la interfase aire y líquido, sería el valor de presión intraabdominal. Que tranquilamente, si no tengo la columna comercial, puedo usar una regla graduada de centímetros de agua para hacer esto, ¿no? Así que parecería ser, si bien no usan el decúbito dorsal, que por ahí verdaderamente en esta situación sería el decúbito que va a tener el animal cuando se va a hacer esta medición, si la hago dentro del quirófano, como estamos hablando, parecería ser que no cambia demasiado según el decúbito. Esto no sería un problema. Y por suerte se ha evaluado en medicina veterinaria cuál es el volumen que tengo que infundir de líquido a la vejiga para evitar esto que acabamos de hablar, evitar que esté completamente vaciada y las paredes se toquen entre sí y eso subestime los valores, o sea, no transmita verdaderamente la vejiga lo que ocurre en el resto del abdomen, evitar usar un exceso de volumen que me genere una contracción del detrusor y me lo sobreestime. Entonces, en este trabajo lo que hicieron es, midieron presión intravesical y midieron presión abdominal directa por la laparoscopía. Evaluaron la correlación entre ambas presiones según cuánto volumen le estiraban a la vejiga. Encontraron que, al igual que en medicina humana, 1 mililitro kilo parecía ser el mejor volumen, el volumen que tuvo la mejor correlación de presión intravesical con la intraabdominal. O sea que si el perro pesa 20 kilos, lo que deberíamos hacer es vaciar la vejiga, instilar 20 mililitros de solución salina, esperar por lo menos 30 segundos para que se acomode ese líquido y luego hacer esta medición, como acabamos de ver, que lo único que requiere de instrumental es una regla, una llave de 3 vías y un prolongador, nada más. En medicina humana, habitualmente se propone usar 1 mililitro kilo
pero nunca más de 20. O sea que los 20 mililitros totales sería un límite que ellos proponen, que esto no está escrito en veterinaria, pero me parece que 20 mililitros como máximo podría ser adecuado también. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si nosotros cerramos el abdomen y medimos la presión intraabdominal y está elevada, está en 15 centímetros de agua, por ejemplo? Ya vimos todo lo que eso puede generar a nivel de la compresión de la perfusión renal, empujar el diafragma hacia adelante, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, qué consecuencias tiene, pero alteración de la presión de perfusión intraabdominal, que a su vez se traslada al tórax y a otras regiones circulatorias a distancia, como vimos en el ejemplo de presión intraocular. Entonces, para eso lo que se pueden hacer es colocar mallas, por eso los cirujanos, particularmente Julián, que está escuchando, tiene muy claro esto y hacemos mucho hincapié en que traten de venir a operar este tipo de cirugías con la malla, porque si tenemos un aumento de presión intraabdominal muy grande, no se puede cerrar ese abdomen así, o si se cierra vamos a tener problemas seguros. Entonces, estas son las mallas que habitualmente usan. Acá tenemos una foto que muy gentilmente me donó el doctor Pablo Meyer de una malla, en este caso no era una ruptura de diafragma, por aumento de pía, sino era otro problema que tenía el animal, pero bueno, sirve a fines ilustrativos cómo se puede hacer para no cerrar completamente la línea alba y comprimir el abdomen y evitar aumentos importantes de la presión intraabdominal. Bien, eso por un lado. Ahora, el problema de estos animales, por lo menos desde mi punto de vista, no es solo en esta parte de la película, ¿no? Luego tenemos que ver qué pasa con el pulmón, pero no es solo el aumento de la presión intraabdominal, los problemas que acabamos de describir que genera, sino también que el diafragma que se sutura, en general, no funciona correctamente. Y esto se puede ver muy bien en este trabajo de medicina humana, del Journal de Pediatría, donde evaluaron ecográficamente la excursión diafragmática en chicos que fueron operados, chicos y chicas que fueron operadas de muy joven edad, o sea, por una hernia diafragmática congénita, y que fue suturado el diafragma, y a los 16 años de vida evalúan el funcionamiento del diafragma y ven que el diafragma que fue operado tiene una disminución de su capacidad contráctil, de su excursión, con respecto al hemidiafragma que no fue operado. Entonces, luego de la cirugía hay una caída de la función diafragmática. Esto, por lo menos en medicina humana, en estas personas, no ha demostrado ser un problema en cuanto a la calidad de vida, porque si el otro diafragma funciona bien y no tienen otros problemas asociados, bueno, los pacientes esto lo toleran. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre cuando hay una combinación de cosas, ¿no? Primero que todo, tenemos datos sobre cómo medir la función diafragmática en veterinaria. Hay un grupo de amigos colombianos publicó este trabajo con valores de referencia, con los animales en distintos decúbitos, y evaluándolo de una manera muy sencilla, con un traductor estándar microconvex, colocando el modo M de esta forma para que atraviese el modo M de ultrasonido el diafragma y viendo la excursión, ¿no? Esta distancia. Hay varias cosas que se pueden medir, pero sobre todo esta distancia, que refleja la capacidad de excursión. Y fíjense, incluso que en este trabajo muestran distintos ejemplos, por ejemplo, un animal con taquipnea y un animal en la figura C, que está anestesiado, en ventilación controlada, como el diafragma prácticamente no se mueve, ¿no? Pero no en una situación patológica en este caso, sino como algo esperado o esperable por la cirugía. Esto lo podemos medir y tenemos valores de referencia para. Entonces le voy a presentar a este paciente que nos llegó a la clínica donde yo trabajo, derivado post-quirúrgico, se operó en otro lugar, por ruptura de diafragma crónica, y fíjense cómo se movía el diafragma, ¿no? Acá tenemos una imagen ecográfica, este paciente todavía está hospitalizado, justo que fue hace unos días. Acá tenemos el abdomen hacia la derecha y el tórax hacia la izquierda. Y esta línea hiperecoica que ven aquí es el diafragma. Acá tenemos el hígado. Hay un poco de derrame pleural, de esto vamos a hablar después. Y lo normal sería que el diafragma, cuando se contraiga, vaya en esta dirección, digamos, ¿no? Empuje hacia el abdomen. Eso sería lo esperable. Fíjense el movimiento que hace el diafragma del lado operado. Vamos a sacarle volumen. Ahí va.
miren esta región. Cuando el paciente inspira, lejos de moverse hacia allá, se mueve para el otro lado. Vamos a volver a ponerlo. Esto se llama movimiento paradojal. Logran ver que se va hacia el lado contrario. O sea, este diafragma, hemidiafragma, está afuncional, tiene un movimiento paradojal, no se contrae normalmente. Y tiene que ver con lo que acabamos de mostrar recién de medicina humana. En ellos no mostraban un diafragma como un movimiento paradojal, sino una caída de la función, y es probable que, hasta donde yo sé no está estudiado en veterinaria, pero que con el tiempo haya cierta recuperación funcional, pero por lo menos en el postquirúrgico inmediato eso no se mueve. Y ahora vamos a mirar el otro lado del diafragma, que sería el que no fue operado, o sea, que estaba sano, y fíjense que este sí se mueve. No demasiado igual, pero cada vez que el animal inspira, esto ya fue 3 días postoperatorio, o sea, el animal no está sedado y por eso no se mueve. Esto tiene que ver con la lesión que tuvo y con la sutura, ¿no? Entonces, fíjense que el diafragma del lado no operado se mueve, aunque no demasiado, y el otro diafragma no se mueve, o se mueve paradojalmente, digamos, no tiene capacidad contractil. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Bueno, aquí tenemos por qué el aumento de presión intraabdominal, pienso yo al menos, genera tanto daño en estos pacientes. Que por un lado tenemos un diafragma que no se mueve, que se acaba de operar, o sea que todo el esfuerzo para ventilar el pulmón lo tiene que hacer el hemidiafragma que no fue operado. Y por otro lado, supongamos que es el hemidiafragma que se mueve, que es el que no fue operado. Por otro lado, la carga de trabajo que tiene que vencer debido al aumento de presión intraabdominal hace que muy fácilmente se pueda fatigar, que no pueda lidiar contra ese aumento de la carga de trabajo que le genera la presión. Entonces, ¿qué es lo que produce esto en conjunto? Va a producir hipoventilación y retención de dióxido de carbono. O sea, los animales que tienen esta hemidiafragma que no se mueve, que esto ocurriría, diríamos, en todos los animales, y el otro diafragma que tiene que vencer la carga de trabajo que le impone la presión intraabdominal, si la presión intraabdominal aumenta significativamente, el diafragma no puede lidiar contra esa carga. ¿Qué es lo que va a producir? Bueno, estos son los valores de gases en sangre de este gato. Fíjense, al ingreso tenía 127 de CO2, esto es venoso igual, podríamos decir que normal es hasta 45 mililitros de mercurio, de CO2 venoso en un gato, 42, 43 por ahí, con un pH extremadamente alto, una acidosis respiratoria tremenda, con una pía de 16 centímetros de agua al ingreso. Es un valor para mí muy alto. Y con un bicarbonato inicial que está un poco bajo, o sea, tiene una acidosis mixta, ¿no? A las 72 horas, como se repite la gasometría, fíjense que el pH sube gracias a dos cosas. Por un lado, la H2 baja significativamente, aunque está altísima, 77 mililitros de mercurio es un valor muy alto, y pasaron dos cosas. Por un lado, la pía bajó de 16 a 10, eso descarga el trabajo que tiene que hacer ese diafragma, aunque sigue siendo alto 10, desde mi punto de vista al menos, y el bicarbonato, o sea, la compensación renal funcionó, retuvo bicarbonato y eso le permitió, a pesar de tener semejante acidosis respiratoria, subir el pH. Ahora, aquí tenemos, uno podría pensar que por ahí la hipercapnia que este animal tenía, o hipercarbia, pues estamos midiendo en gases, el ingreso podría tener que ver con varios mecanismos, entre ellos esto que acabo de explicar, pero también sedación residual, algo por el estilo. Sin embargo, fíjense que todos los días este animal estuvo hipercámnico y el día 3 tenía 77 mililitros de mercurio de CO2. Eso significa que este hemidiafragma que funciona no puede lidiar con un aumento de la carga de trabajo que le impone una pía alta. Por un lado, me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a retomar, hasta ahí vimos que este mecanismo en conjunto puede generar toda esta serie de desbalances, incluyendo la acidosis respiratoria, pero la acidosis respiratoria a su vez genera hipoxemia, y ahora lo vamos a discutir. Cambiando de tema dentro del mismo paciente, ¿no? Esta es una ecografía del mismo animal, del lado que le operaron el pulmón. Fíjense que tenemos el corazón y está lleno de líquido. El poquito pulmón que se ve por algunos lugares tiene líneas tipo B, o sea, el aumento del contenido líquido, digamos, del pulmón, ¿no? Pero es muy, muy común ver, sobre todo del lado donde se operó el diafragma y donde tenía las vísceras, que el pulmón estaba colapsado,
derrames pleurales. Es algo muy, muy común de ver en estos postoperatorios. Fíjense que si miramos el otro hemitórax, el que no fue operado el animal, si bien tiene algo de derrame pleural, porque en la gran mayoría de los animales el mediastino está fenestrado y el líquido que se acumula en un sector pasa al otro lado, el pulmón, como se puede ver aquí, está mayormente ventilado y con un derrame pleural muy leve, ¿no? Entonces aquí tenemos, podríamos pensar, tres mecanismos posibles de hipoxemia, ¿no? Recuerden, entonces tenemos esto que acabamos de decir, que genera hipoventilación y retención de CO2, y ahora vamos a ver cómo la retención de CO2 puede generar hipoxemia, o sea, caída de la saturación de oxígeno. Por otro lado tenemos derrame pleural, que ahora vamos a discutir, que es completamente esperable si yo tengo un pulmón colapsado. Es normal que ante una cavidad pleural una compresión más negativa, porque el pulmón está colapsado, filtre líquido, pero a veces eso es excesivo porque hay inflamación, hay pleuritis, etcétera, y forman un exceso de líquido, y eso obviamente puede generar hipoxemia. Y por otro lado, la hipoxemia la puede generar el mismo colapso pulmonar. Puesto que yo dejo el pulmón completamente colapsado, cosa que la gran mayoría de las veces es necesario hacer cuando se trata de una ruptura de diafragma crónica particularmente, como se puede ver en esta tomografía, que es de otro caso, pero a fines ilustrativos sirve. Fíjese que este pulmón está colapsado. Entonces, al estar colapsado, la presión pleural normal, que debería ser de cerca de menos 3 centímetros de agua, aquí probablemente sea mucho más baja, porque no hay nada que lo esté llenando. Entonces, por un lado tenemos aire aquí, que forma lo que se llama neumotórax ex vacuo. No es que tiene un neumotórax el animal, sino que el aire rellena una cavidad vacía. Pero a su vez es muy común que filtre líquido y que haya cierto grado de derrame pleural, porque el pulmón está colapsado, eso va a favorecer la presión pleural tan negativa, va a favorecer el filtro de líquido. El tema es que a veces es excesivo ese derrame pleural, muchas veces casi siempre se derrame pleural, y a veces es excesivo. Entonces no siempre es fácil saber si el derrame pleural que yo veo es el compensatorio de una atelectasia crónica o si está siendo un problema y es parte del generador de la hipoxemia. Por otro lado, el pulmón colapsado per se le puede generar una alteración del intercambio gaseoso por Schunck. ¿Qué sería esto? La sangre pasa por este pulmón, pero como está colapsado no hace hematosis, se mezcla con la sangre que sí logra hacer el intercambio gaseoso. Esto me genera una caída de la oxigenación. Entonces, no es fácil habitualmente en un animal que tenga hipoxemia. Por ejemplo, este gato siempre saturó sin oxígeno mal, con oxígeno mejorado, pero sin oxígeno saturó 85, 86, 87. ¿Cuál de estos tres mecanismos que acabamos de discutir, evidentemente este gato, tiene, es el más importante o es el principal generador de hipoxemia? Uno de ellos, si tengo la posibilidad de contar con un equipo de gases en sangre en el centro donde trabajo, lo puedo determinar. Yo pienso que la hipercapnia es el generador fundamental de la hipoxemia, y tengo gases en sangre, yo podría confirmar o rechazar esa hipótesis. Primero, ¿por qué la hipercapnia genera hipoxemia? Pensando en el ejemplo del diafragma que se mueve poco con un aumento de la carga de trabajo que impone el aumento de la pía, eso genera fatiga muscular y retención de CO2. ¿Por qué mecanismo eso genera hipoxemia? Esto lo explica muy bien la ecuación de la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno, que obviamente es la que va a determinar la presión arterial de oxígeno, y por ende si el paciente tiene o no hipoxemia, depende, por un lado, de la presión inspirada de oxígeno, que depende de algunas variables que no van al caso ahora, pero básicamente la FiO2, la presión barométrica y la presión de vapor de agua, no importa eso, y depende de la presión alveolar de CO2, que es equivalente a la presión arterial, habitualmente, arterial de CO2. Por ende, si el paciente tiene hipercapnia, va a haber una caída de la presión alveolar de oxígeno y esto se va a traducir en hipoxemia. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, si tengo la posibilidad de contar con una máquina de gases en sangre, para saber si mi hipoxemia se explica toda por la hipercapnia o alguno de estos dos otros mecanismos que vamos a tratar ahora a continuación, ese que está generando el problema? Es a través de un cálculo que es bastante sencillo de hacer, que se llama gradiente alveolo arterial. Básicamente lo que yo hago es calculo la presión alveolar de oxígeno. Todo esto que está aquí es un valor fijo si estoy con FiO2, o sea, si no le estoy dando oxígeno al animal, la presión barométrica de vapor de agua es fija, de manera que esto da un valor numérico fijo, y le resto
la presión alveolar de oxígeno dijimos que es equivalente a la arterial. De resto, el valor de presión arterial de CO2, problema que le tengo que hacer una punción arterial, acá no me sirve la venosa, tiene que ser arterial, y este R es un cociente respiratorio que tiene que ver con el consumo de la dieta del animal, habitualmente se considera que es entre 0,8, 0,7 y 1, dependiendo de la dieta, ¿no? Pero bueno, pongámosle 1. Entonces, yo hago este cálculo matemático, y fíjense que el único dato que ingreso para hacer esta cuenta es el valor de PCO2 que lo tengo de la máquina de gases, tengo la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar normalmente debería ser prácticamente igual a la arterial, porque todo lo que hay en el alveolo debería pasar, o casi todo, la diferencia puede ser de 10 a 15 milímetros de mercurio, debería pasar a nivel arterial. Entonces, si el paciente tiene un trastorno de intercambio gaseoso, el gradiente alveolo arterial aumenta. Ahora, si el paciente tiene hipoxemia, desatura, este dato que les acabo de contar, pero toda la hipoxemia se debe a la hipercapnia, el gradiente alveolo arterial me da normal. Por ende, si yo tengo el animal, este gato que les mostré, temperatura 88, tengo un equipo de gases, le hago gases en sangre y hago esta cuenta y el gradiente alveolo arterial me da normal, puedo concluir que la causa de la hipoxemia es completamente explicada por la hipercapnia. ¿Y qué podría hacer para evitar eso, tratar eso? Lo único que puedo hacer es descargar el abdomen, bajar la presión intraabdominal. Idealmente con alguna malla, si es que el animal tiene una pía muy alta, o si no tengo esa posibilidad, será con analgesia muy profunda o con lo que pueda, digamos, ¿no? Pero para lidiar con este fenómeno debería tratar la hipertensión intraabdominal. Ahora, ¿qué pasa? No siempre la causa de la hipoxemia es esta. Muchas veces es una combinación de factores, que puede tener que ver con el derrame pleural, como dijimos, o el shunt intrapulmonar que puede generar el pulmón colapsado. Entonces volvemos ahora a hablar de la segunda parte que tiene que ver con el pulmón colapsado y el derrame pleural. Nuevamente recordar que las complicaciones, como se ha visto, que en este momento, hace 40 años que no se sabía ni qué era la presión intraabdominal, por ende todo esto que estamos hablando hasta aquí no se ha tratado, y todavía no se ha tratado en los papers actuales, pero bueno, las complicaciones respiratorias son el neumotórax y el edema pulmonar. Y para esto vale la pena recordar lo siguiente. Cuando uno hace una lobectomía pulmonar o tiene un pulmón colapsado, como acabamos de ver, este es un paper de medicina humana, pero para mostrar esto, es habitual que la presión, el sector vacío, que no está lleno con pulmón, se llene en parte de líquido, porque la presión pleural en esa zona se hace más negativa, como se puede ver aquí. Un ejemplo extremo de eso sería la neumonectomía, cuando yo saco un pulmón entero. Pongamos, saco el pulmón derecho entero. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este pulmón es el que está bien, hay un poco de desvío de mediastino hacia el pulmón que no está, como es esperable, y el pulmón que no está se llena completamente de líquido con el tiempo. Eso es esperable, porque esa cavidad vacía que tiene ese aire que llamamos neumotórax exvacuo, tiene mucha presión pleural negativa, va a pasar líquido y lo va a llenar. Ese líquido no lo debería sacar, porque si yo en una neumonectomía dreno este líquido, lo único que voy a hacer es traerme el mediastino para este costado y poder generar un colapso vascular, estrangular la vena cava o un vaso sanguíneo, o otra serie de cosas que no van al caso ahora, pero está completamente contraindicado sacar este líquido. Por ende, que haya cierto grado de derrame pleural es esperable. Pero muchas veces el derrame pleural que encontramos en estos postoperatorios es excesivo. Es mucho el grado de derrame pleural que tiene, porque la pleura está afectada, está inflamada por el trauma, por la cirugía, por tener las vísceras ahí adentro, muchas veces hay hemotórax también. Entonces, ¿cómo sé si este derrame pleural solo compensa el espacio vacío del pulmón colapsado o es excesivo y lo tengo que drenar? Es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Entonces, hoy sabemos que es, eh, habría que tratar, en la medida de lo posible, de si tengo una ruptura de diafragma crónica con un pulmón colapsado en forma crónica, si el paciente tolera, que habitualmente lo toleran, el pulmón colapsado, porque si bien yo dije que esto puede generar un efecto shunt y generar hipoxemia, como habíamos dicho aquí, vamos a volver, y esto podría generar hipoxemia, si esto es crónico, es muy común que la vasoconstricción hipóxica, que es un mecanismo normal que desvía la sangre de los lugares mal ventilados, me saque la sangre, la perfusión de esta zona, y por ende el grado de hipoxemia que me genere ese segmento colapsado crónico no sea tan grave.
O sea que, si es posible, uno debería tratar de dejar ese pulmón colapsado. Ahora, ¿qué pasa? A veces no solo está colapsado, sino que tienen un engrosamiento pleural severa, una pleuritis fibrosante grave. Y esto genera otro tipo de problemas, porque si yo trato de expandir un pulmón que está en proceso de atrapamiento o está atrapado, y ahora vamos a discutir qué es eso de proceso de atrapamiento o atrapado, si yo trato de expandir esto generando presión pleural negativa, aspirando el líquido, lo único que voy a lograr es romper el pulmón y generar neumotórax y daño. Por ende, en esa situación está contraindicado drenar el líquido. ¿Cómo hago para saber si el líquido es excesivo y lo tengo que drenar o no? Si el pulmón está atrapado o lo puedo expandir gradualmente drenando de a poco. ¿Cómo sé qué hacer? Bueno, para eso tenemos algunos datos que creo que les pueden llegar a servir de utilidad, que tienen que ver con lo que se llama manometría pleural. Pero antes de meterme con la manometría pleural, vamos a definir qué es un pulmón en proceso de atrapamiento y definir qué es un pulmón atrapado. Este es un paper Open Access de medicina humana, muy lindo en castellano además, donde explica todo esto, ¿no? Un pulmón en proceso de atrapamiento es lo que habitualmente le ocurra a los pacientes con quilotórax, empiema, o sea, derrames pleurales crónicos o ruptura de diafragma. Es un pulmón que tiene la pleura visceral inflamada, con cierto grado de inflamación crónica, pero no es una fibrosis tan grave que lo atrapa completamente, y que si yo saco la patología que lo genera, dreno el empiema, trato el quilotórax, trato la ruptura de diafragma correctamente, tiene la potencialidad de expandirse completamente con el tiempo. Eso es un pulmón en proceso de atrapamiento. Un pulmón atrapado es un pulmón que está completamente colapsado y tiene una pleuritis fibrosante tan grande que no es posible que se reexpanda completamente, sin cirugía. Una cirugía se llama decorticación, que ahora vamos a ver. Entonces, el pulmón atrapado, si el pulmón está atrapado, que sería una situación de una ruptura diafragmática muy crónica, con mucha fibrosis alrededor, si yo dreno el líquido, lo único que voy a generar es riesgo de daño, de neumotórax por ruptura de esta capa fibrosa. Pero no voy a lograr expandir. Entonces, ¿cómo hago para saber esto? Bueno, primero vamos a hablar unas palabras más de este tema para que lo más claro posible el pulmón atrapado o en proceso de atrapamiento, y luego vamos a ver qué herramienta tenemos para tratar de identificar qué le está pasando al paciente. Fíjense algunas imágenes tomográficas y de placa de un pulmón atrapado. Fíjense en esta tomografía el grado de fibrosis que tiene la pleura visceral. Nuevamente, este aire se llama neumotórax ex vacuo, es aire llenando una cavidad vacía, no es un neumotórax que haya que drenar. Y obviamente parte de este espacio pleural que tiene una cavidad, una presión muy negativa, porque no está ocupado por pulmón, por ende ese espacio vacío genera presión pleural negativa, se llena con líquido, que es este nivel que ven acá. ¿Está bien? Un poco de derrame pleural es lo habitual. Fíjense, este es un paper muy lindo también de New England Journal of Medicine, que nos habla sobre el pulmón atrapado, y dice que se trata de un engrosamiento de la pleura visceral fibrosa debido a un proceso crónico que evita la reexpansión del pulmón, y que es habitual que la cavidad pleural tenga hidroneumotórax, ese neumotórax ex vacuo, ese hidrotórax o ese derrame pleural asociado a esto. Si yo tengo un pulmón atrapado, la única posibilidad que tengo de recuperar la funcionalidad en el sentido de reexpandirlo es la cirugía, la decorticación. No tengo mucha opción. Pero por suerte la gran mayoría están en un proceso previo, que es el pulmón en proceso de atrapamiento, que tiene la posibilidad con el tiempo de reexpandir. Fíjense imágenes de este paper, el pulmón atrapado, donde están midiendo, y nuevamente lo mismo, ¿no? Una capa de pleura visceral muy gruesa que hace que este pulmón, por más que yo aspire de un tubo de drenaje, no voy a poder expandirlo y eventualmente lo voy a lesionar. Bien, entonces, un poco como resumen de esto, viendo la columna del centro, sacando estas dos situaciones, tenemos que el pulmón no expansible puede ser un pulmón en proceso de atrapamiento o un pulmón atrapado, que se puede ver o a cáncer, por ejemplo mesotelioma, o a una inflamación activa, que son los casos que nos interesa aquí. El derrame pleural crónico por piotórax o empiema, quilotórax, las rupturas diafragmáticas crónicas, etc. Si el pulmón está atrapado, no tengo opción más que la cirugía si es que el pulmón atrapado le genera disnea.
Si el pulmón atrapado no le genera nada, lo dejo así. Lo mismo dicen en medicina humana. Y no lo tolera, la única opción es la decorticación. Si el pulmón está en proceso de atrapamiento y la inflamación continúa, va a terminar atrapándose. Y si no, cuando está en proceso de atrapamiento, tengo posibilidad, si lo trato adecuadamente, de que se reexpanda. Y hasta donde yo sé, este es el primer paper que salió hace pocos años, donde demuestran este fenómeno de un pulmón en proceso de atrapamiento ocurre en medicina veterinaria y no solo algo que pasa en medicina humana. Es un animal que tenía un quilotórax que fue tratado, pero el pulmón no lo lograban expandir. Estaba, como se ve acá, nuevamente con un neumotórax exvacuo y un poco de derrame pleural, ocupando esa cavidad vacía. Y luego de tratar exitosamente el quilotórax con cirugía, este animal lo fueron controlando con placas y luego de 15 meses el pulmón logró la expansión completa. Eso es un pulmón en proceso de atrapamiento. El proceso activo se trató, se resolvió y a lo largo del tiempo el pulmón se pudo reexpandir completamente, sin aspirar, sin nada, solito. Entonces, nuevamente, volvemos a la situación problemática. Nuestro gato tiene hipoxemia, que es lo que acabamos de ver ahí. Parte de eso podría deberse a la combinación de la disfunción diafragmática con aumento de la PIA que genera hipoventilación. ¿Cómo trato eso? Bajando la PIA, no tengo opción. No puedo mejorar la función diafragmática de otra manera, así que lo único que puedo hacer es descargar el diafragma tratando la PIA. ¿Cómo? Con las mallas. Si no tengo esa posibilidad, habrá que ser muy agresivo con la analgesia, pero obviamente no siempre alcanza. Ahora vamos al tema del pulmón. Tengo derrame pleural, siempre lo hay. Y tengo un pulmón que no se expande completamente. ¿Qué hago? Si yo aspiro y dreno todo el líquido que tengo, es muy probable que genere neumotórax, que ya vimos en todos los trabajos que es la complicación más reportada. Y para mí el neumotórax, en la mayor parte de los casos, no se debe a una lesión de pulmón intraquirúrgica, sino se debe a una reexpansión. De hecho, si lo piensan, muchos de ustedes y muchas de ustedes trabajan en veterinaria, en cuidados críticos o en anestesia hace mucho tiempo. ¿Cuántas veces le habrá pasado drenar un derrame pleural y que en algún momento empieza a venir aire? Bueno, a mí me ha pasado muchísimas veces, sobre todo antes de entender esto que les estoy contando. ¿Por qué empieza a venir aire de golpe? Supongamos que no es con una aguja, yo tengo un tubo puesto, que viene líquido y de repente me empieza a venir aire. Muy sencillo. El pulmón está en un proceso de atrapamiento o atrapado y lo que generé con la presión negativa es una lesión. Algo que debería tratar de haber evitado. Entonces, ¿cómo puedo hacer para saber esto? Bueno, lo que podemos utilizar es algo que se llama manometría pleural, algo que venimos haciendo hace varios años, y básicamente es medir la presión pleural al retirar el líquido del tórax y ver cómo va modificándose la presión pleural a lo largo del tiempo. Ahora vamos a mostrar en detalle cómo se hace. Pero básicamente lo único que necesito para esto son prolongadores, llave de 3 vías, o una columna de manómetro, un manómetro comercial o una regla, nada más, lo mismo que para la PIA. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el tubo de derrame pleural, llave de 3 vías, otra llave para drenar, y luego esto se conecta con una llave de 3 vías y la columna, ¿sí? Como nosotros ahora vamos a trabajar con presión negativa, tenemos que elegir un cero, que no es el cero de la regla, que es este. Si usamos una regla, nuestro cero ahora la vamos a poner en 30, o en 40, en lo que quieran, o en 20, pero no en el cero de la regla, porque yo quiero ver lo que pasa por abajo. Entonces supongamos que yo digo, bueno, mi cero es 30, entonces el 30 de la regla lo pongo a la altura de la entrada del tubo. ¿Está bien? Ese va a ser mi cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lleno todo el circuito de líquido, conecto la regla con el paciente y ahí mido la presión pleural basal. Si el paciente fuese normal, debería dar entre -3 a -5, -7 cuando inspira. Eso es la presión pleural negativa normal. Sin embargo, cuando hay líquido, en general suele dar más alto. Supongamos que partimos de 0 centímetro agua de presión pleural. Es más alta lo que debería dar porque el paciente tiene derrame pleural y esto genera cierta presión en la cavidad. Lo que yo tendría que hacer es anotar en un papel un eje de Y y un eje de X. En el eje de Y pongo presión, en el eje de X pongo volumen, y saco volúmenes predefinidos. Por ejemplo, si es un gato, lo hago con una jeringa de 5 o de 10, y veo qué va pasando con la presión pleural. Supongamos, saco 10 mililitros, mido presión pleural.
saco otros 10, mido la presión pleural y así voy a construir una curva. Esto no es complicado de hacer, ahora van a ver un video. ¿Qué es lo que debería ocurrir si el pulmón no está ni atrapado ni en proceso de atrapamiento? O sea, es un pulmón que se puede reexpandir completamente. Lo que ocurriría es, la presión pleural, supongamos que daba positiva inicialmente porque había líquido. Yo la dreno, llegué a cero, y una vez que llego a -2, -3, cada vez que drene más líquido, la presión pleural no va a bajar. ¿Por qué? Porque ese líquido que yo saco se ocupa con pulmón que se expande. Por ende, si el pulmón verdaderamente se logra expandir, a medida que yo saco el líquido, la presión pleural va a mantenerse fija, porque ese volumen que ocupaba el líquido ahora lo ocupa el pulmón. Esto sería una curva presión-volumen de un pulmón que se logra expandir. ¿Qué pasa si tenemos un pulmón con un proceso de atrapamiento? Bueno, lo que va a ocurrir es que la presión pleural va a caer, pero va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque a medida que dreno, el pulmón no se expande. Entonces la cavidad pleural va a quedar con una presión pleural más negativa y voy a tener una caída de la presión pleural. Y esto pasa, que es lo que en general pasa en la ruptura de diafragma, debería utilizar algún límite de hasta dónde no aspirar para evitar generar daño. Por ejemplo, en medicina humana se dice, nunca aspiren hasta más de -20, o menos de -20, digamos. O sea, no bajar nunca de -20. Yo en general, en esto soy un poco más conservador, y cuando llegué a -10, corto para evitar generar daño. ¿Por qué? Porque si el pulmón está en un proceso de atrapamiento y yo dreno más líquido de -10 o -20, lo que voy a lograr no es que el pulmón se expanda, sino que se rompa, cosa que quiero evitar. Si el pulmón está irreversiblemente atrapado, lo que va a ocurrir es un descenso totalmente vertical de la presión pleural. ¿Qué significa? Que cada vez que saco líquido, nada del pulmón se puede expandir y por ende la presión pleural cae en picada. Para que quede más claro esto, ahora les voy a mostrar un video cómo se ve en un caso real. Obviamente esto se puede hacer también para quien quiera, con un manómetro y un monitor de presión invasiva, ¿no? Se puede hacer de esa forma también, pero bueno, habitualmente lo hacemos con la regla. Entonces, les voy a mostrar, este video me lo grabó mi amigo Nacho, que creo que está por ahí escuchando. Ahora justo tuvimos la suerte de poder filmarlo para esta clase. Fíjense lo siguiente. Tenemos este gatito con la ruptura de diafragma, que está con todas las imágenes que vieron son de este gato. Está con un diafragma que se mueve menos, está con aumento de presión abdominal, está con mucho derrame pleural, y no, se operó, no se colocó una malla, y tenemos que lidiar con este problema. Y está con hipoxemia, ¿no? Entonces, se maneja en forma agresiva la analgesia, porque no teníamos posibilidad de poner una malla, para bajar la pía, y para la hipoventilación, mucho más que eso no podemos hacer. En este caso, lo ideal sería haber puesto una malla o ponérsela. Y tenemos que definir qué hacemos con el pulmón. Si drenamos líquido, y el pulmón se va a expandir y eso va a permitir que mejore su oxigenación, o si drenamos líquido, puede ser peligroso porque el pulmón está en un proceso de atrapamiento y podemos producir daño. En este caso usamos la columna comercial, pero esto podría ser una regla, y pusimos arbitrariamente el número 20, a la altura de la entrada del tubo. O sea, tiene que estar justo a la entrada del tubo esto. ¿Qué tenemos? Una llave de 3 vías, una jeringa, un prolongador, otra llave de 3 vías con otra jeringa para aspirar, y otro prolongador que va al tubo, nada más que eso. Entonces lo que yo voy haciendo es, aspiro, mido presión pleural basal primero, o sea, conecto la columna graduada en centímetros de agua con el gato, que tenía de presión pleural basal 0 centímetros de agua, o sea, un poquito positiva, por el derrame pleural, y lo que voy a hacer es ir anotando en un papel, saco tanto volumen, cuántos centímetros de agua de presión tengo. Perdón por el video que es muy casero, pero lo hicimos mientras trabajamos, como nos pasa a la mayoría, ¿no? Entonces partimos de 20, que dijimos que es nuestro cero, que sería 0 centímetros de agua de presión pleural. Entonces lo que fuimos haciendo es, fuimos sacando líquido, a ver, no sé si es el mismo este, es el segundo. Fuimos sacando líquido, primero probamos con una jeringa de 5, luego con una de 10, y fuimos midiendo presión pleural. Cada vez que sacábamos, medíamos la presión pleural. Lo fuimos anotando en un papel. En el video les mostré esto para nada más que vean cómo se hace de esto. Que no es para nada complicado, como acaban de ver. Saco y mido. Saco 10 mililitros, mido presión. Saco 10 mililitros, mido presión.
y eso lo grafico en un papel. Lo que me importa ver es qué pasa. Entonces nuestro amigo Nacho acá graficó esto. Fíjense, sacamos 10, la presión pleural bajó a -1, sacamos 20, bajó cerca de -2, y fue cayendo en picada. Acá falta un número más, que es cuando sacamos 70 cayó a -10, o sea, esto vendría así todavía. Entonces le pregunto, ¿a ustedes les parece que este es un pulmón que tiene potencialidad de expandirse? Recordemos esto. ¿Este es el comportamiento del pulmón de este gato o es más bien este? Volvemos a mirarlo. Claramente los gatos con esta, los gatos, perros, lo que sea, con esta situación, o también lo podemos pensar en un quilotórax crónico o un empiema crónico, tiene un pulmón en proceso de atrapamiento. Si yo sigo drenando, acá nosotros en -10 cortamos, yo sigo drenando, lo único que voy a lograr es romper el pulmón y que tenga un neumotórax, y no voy a lograr la expansión. La expansión la voy a lograr cuando mejore su condición clínica, que ya la mejoramos sacando las vísceras del tórax, y con el tiempo se reexpande. Y es que ya no está con un pulmón atrapado, que también es una posibilidad. Entonces, la idea de la manometría pleural es esto, es tratar de tener una decisión informada sobre si vale la pena drenar el líquido o no, y hasta dónde vale la pena drenarlo. De hecho, nos ha pasado que si toca una guardia donde hay alguien que no tiene idea de cómo hacer esto y no quiere hacerlo, lo que sea, le decimos no drenes nada. O sea, yo prefiero toda la vida que no drenen a que drenen sin saber qué está pasando. Porque si nosotros estamos en esta situación, lo único que vamos a generar es daño y neumotórax, como se ha visto en distintos. La otra potencial complicación de la reexpansión del pulmón era el edema pulmonar por reexpansión. Y esto parecería tener bastante que ver con la velocidad de la reexpansión del pulmón. Esto podría ocurrir como complicación de una ruptura de diafragma aguda, aunque obviamente es más común que ocurra en una ruptura de diafragma crónica. Los mecanismos involucrados de esto son múltiples. Hay quienes dicen que son citoquinas proinflamatorias que aumentan la permeabilidad alveolo capilar y lo llenan al alveolo líquido. Hay quienes dicen que son cambios de presión hidrostática. Sea lo que sea, parecería ser que cuanto más lento sea la expansión, si es un pulmón que se puede expandir, obviamente, si es un pulmón no expansible, lo que voy a hacer es romper el pulmón, dañarlo, generar neumotórax. Pero cuanto más lenta sea ese reclutamiento, y esto vale la pena para el agudo, porque en la ruptura de diafragma aguda habitualmente no es necesario hacer todo esto. Ahí sí yo trato de hacer una maniobra de reclutamiento alveolar lenta para tratar de minimizar el riesgo de edema por expansión, pero no tengo una pleuritis fibrosante, no hubo tiempo para eso. Entonces en el agudo sí vale la pena, por lo menos a mi punto de vista, reclutarlo. Obviamente lo de la pía corre igual, ¿no? Pero esta parte del pulmón, reclutarlo lento para evitar el edema por expansión, pero sí reclutarlo, no dejarlo colapsado. Pero en el crónico claramente esto puede ser un error muy grave. Entonces, como resumen de esto, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que venimos haciendo hace unos años? No solo nosotros, sino otros colegas, amigos de otros países, sobre todo este tema, medir la presión intraabdominal y estar preparado para actuar, o preparada, según el caso, para poner una malla y descomprimir el abdomen si es que no se puede cerrar, y si es que la caída de compliance sumada a la hiperemia, congestión y edema de los vísceras genera mucho aumento de presión intraabdominal, mucha o poca, porque al disfuncional diafragma ya vimos que un aumento no muy grande de presión intraabdominal ya genera problemas. Si el pulmón, en el caso de la crónica, está colapsado, tratar de evaluar el comportamiento de si es un pulmón que se puede expandir y reexpandir completamente, o si es un pulmón en proceso de atrapamiento, que es casi la regla cuando es crónica la situación, o si es un pulmón atrapado. Si es un pulmón atrapado y yo pensara que la hipoxemia se debe al colapso, la única posibilidad que me quedaría es la cirugía de decorticación. Lo que yo creo es que la mayoría de las veces la hipoxemia no se debe a ese pulmón atrapado, porque la vasoconstricción hipóxica desvía la sangre de ese pulmón atrapado, en general evita que genere demasiada sintomatología. Pero si la sintomatología de todos los mecanismos que acabamos de hablar se debe particularmente a una alteración, ventilación, perfusión, un shunt por un pulmón atrapado con una pleuritis fibrosante, la única opción ahí sería decorticar. Y usar manometría pleural para evaluar si el derrame pleural que yo estoy viendo, que lo veo siempre en el postoperatorio, es
es esperable, digamos, para compensar un espacio vacío con un pulmón colapsado o en proceso de atrapamiento, que lo voy a dejar así y voy a esperar que se expanda a lo largo de las semanas o meses, o es exagerado y se debe a inflamación y lo debo drenar. Para saber eso y saber cuánto drenar, bueno, la manometría pleural es una buena herramienta. Por último, el tema de la decorticación es algo que me gustaría, tengo entendido, mi amigo Andrés Balás está aquí, no sé si le ha tocado hacerlo alguna vez, pero hemos hablado en su momento bastante de esto, a ver qué opina sobre esto, y por supuesto el resto de Julián y quien tenga ganas de comentar algo. Es una cirugía que se hace muy, muy frecuentemente en medicina humana para el tratamiento particularmente del mesotelioma, en general en ese caso con cirugía de cielo abierto, o para pulmones en proceso de atrapamiento por derrames pleurales como empiemas o tirotórax, en general por toracoscopía lo hacen. Y fíjense las cosas que se sacan. O sea, sacan carcasas que tienen el pulmón, ¿no? Fíjense la imagen de la derecha, es pleura engrosada. La única manera de que ese pulmón se vuelva a expandir es esta, de cortical. Una situación obviamente muy, muy específica. Bueno, eso es todo. Espero que les haya resultado de utilidad, que les haya servido, o por lo menos para el debate. Y con mucho gusto estamos abiertos para preguntas, comentarios, lo que tengan ganas de hacer. Voy a dejar de compartir, así puedo ver el Meet y ver si alguien tiene ganas de decir algo o de preguntar. Más que bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, genial, espectacular, la verdad que súper interesante, cosas que la verdad que yo desconocía totalmente, por lo menos para mí, seguro que hay gente que ya está más avanzado y por ahí no le resultó novedoso, pero para mí, la verdad que sinceramente exquisito. Así que los que quieran ahora hacer preguntas, ningún problema, pueden hacerlo por chat o pueden abrir directamente el micrófono. Sí que había una pregunta que preguntaba si esa fibrosis pulmonar solamente se podía ver a través de una resonancia en tomografía o con una placa o una ecografía podía llegar a verse esa fibrosis pleural. No, con ecografía no, con placa se podría llegar a ver, pero en general la misma persona que está operando lo ve. O sea, muchas veces cuando operan la ruptura y ven el pulmón que está atrás, ven que tiene una corteza alrededor o que está con un proceso de atrapamiento. En general el dato lo pasa el cirujano. La manera para mí de detectarlo sin tomografía es viendo el comportamiento de la curva de presión-volumen al drenar el líquido. Haciendo esta curvita que, como vieron, lo podemos hacer en un papel y es muy, muy fácil, y viendo ese comportamiento. Y les digo, por lo menos en mi experiencia, la gran mayoría de los pulmones de ruptura de diafragma crónica tienen un proceso de atrapamiento. Están con esta situación. Ahora, ya si hay que decorticar o no, bueno, es una historia que es tema muy, muy complicado, y en general no hay demasiada experiencia sobre esto, por lo menos con la gente que hablo habitualmente. Pero muchas veces la persona que está operando nos dice que ve. Perfecto. Ahí hay una pregunta que preguntaban, ¿dónde se compra? A ver, Pablo, el manómetro, ¿dónde se conectaría? Perdón. Sí, vuelvo a compartir entonces para eso. No sé si estoy compartiendo todavía. No, no está, te vemos a vos. Bueno, ahí vamos. Porque me parece, gracias por la pregunta, por lo que quiero aportarles como herramienta, básicamente es eso, ¿no? Ya lo de la PIA. Ahí se ve, digo. Sí, ahí se está viendo. Vale, les muestro de nuevo el video. Esto podría ser tranquilamente una regla, de nuevo, ¿no? O sea, puede ser el manómetro comercial o una regla. Lo único que hay que hacer particular es predefinir como cero un valor que no es cero, porque yo voy a trabajar con presión para abajo. Entonces, supongamos 30 centímetros de agua, o centímetros de la regla, ¿va? 30 centímetros de la regla es tu cero. Entonces, a la altura de 30 de la regla lo pones al mismo nivel que entra el tubo de toracostomía. Lo ideal sería, está a la punta del tubo de toracostomía, pero bueno, en el ingreso del tubo de toracostomía vos pones el cero. ¿Está bien? Y luego lo que harías es ir sacando líquido e ir viendo cómo cae esa columna. Y de esa manera, al ir anotando los distintos puntos, vas a poder hacer este tipo de curvas y entender el comportamiento del pulmón. No sé si quedó claro ahora.
si me lo puede ratificar, si no, sin ningún problema lo volvemos a explicar. Ahí vemos, a ver si le quedó claro. Si no, Andrea dice que perfecto. Si no, cualquier cosita, abran el micrófono y lo pueden preguntar. Bueno, Mariana dice, gracias por su explicación. Entendí por qué había empeorado una perrita que estaba entrenando en la veterinaria donde trabajaba como ayudante. Así que bueno, claro, entendiendo algunas cosas, ¿no? sí, sí, bueno, de hecho, yo siempre decía, a ver, este tema de odontología pleural, al menos yo, de 4 años para acá lo vengo haciendo. Antes no lo hacían. Y a mí, al menos, hace 15 años que trabajo en urgencia, millones de veces me pasó de drenar tórax y que en un momento empieza a venir aire. Y dices, ¿qué pasó? Si está con un tubo puesto, no estoy pinchando nada. Bueno, ahora entiendo lo que pasaba. Ahí está la explicación, claro. Realmente. Acá hay otra pregunta. Marce pregunta, en el caso de que el paciente requiera ventilación mecánica, si sospecho de un pulmón en proceso de atrapamiento, ¿se contraindica el uso de la PIP? Es decir, ¿puedo generar lesión con presión positiva en ese pulmón? Grande, Marce, Tunesi, qué bueno que estés aquí. Marcela trabaja conmigo, ¿no? En la clínica. Buenísimo lo escuche y queda esta pregunta. Sí, claro. Si yo lo intento reclutar al pulmón y está en un proceso de atrapamiento, puedo generar el mismo efecto desde adentro del pulmón que estaría generando con un drenaje muy agresivo desde afuera, ¿no? O sea, cualquier cosa que tienda a que trate de expandir un pulmón atrapado, lo único que va a hacer cualquier cosa que no sea la decorticación, lo único que va a hacer es romperlo. Si está en proceso de atrapamiento, que es lo más común, y bueno, el riesgo que corres ahí es que se produzcan lesiones, laceraciones y que eso genere neumotórax, obviamente. Lo bueno es que si el otro pulmón está bien, no deberías necesitar demasiado nivel de PIB para mantener al animal. No, bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No sé si está Julián por ahí, vi que estaba al ingreso, no sé si tuvo que ir, si querés hacer algún comentario, o Andrés Balaz, con mucho gusto, quien quiera. Waldo Casalón, bueno, está todo el mundo invitado. Sí, sí, cualquiera quiera puede hablar. Emiliano, querido, ¿cómo estás? Placer que estés ahí. No, no llegué a leer la pregunta. No sé si me la podés leer vos, Diego. Ah, pero la puedo abrir acá. A ver, acá dice, hola Pablo, ¿a partir de cuándo ya sería crónica la hernia? Y eso, en los trabajos, los trabajos de todos estos que mostré, dicen menos de 14 días aguda, más de 14 crónica. Pero es porque tienen que poner un punto de corte, digamos, ¿no? Yo creo que con 14 días un pulmón atrapado no vas a tener. Por ahí tenés cierto grado de proceso de atrapamiento, pero el tema del punto de corte, que todos los trabajos usan eso a 14 días, tiene que ver con que para la investigación tenés que elegir un valor de corte para dividir dos grupos y estudiarlos por separado. Pero supongo que a la mayoría de la gente que está acá le ha tocado ver o anestesiar, en tu caso, Emiliano, animales con un año de esto, meses. Cuanto más crónica sea o más largo sea el proceso, obviamente más riesgo hay de que el pulmón esté ocupado, ¿no? O en un proceso de ocupamiento. Había otra pregunta ahí. ¿Hay un tiempo límite para hacer una cirugía de hernia, ejemplo, un año? No, en realidad no es que hay un tiempo límite, es que a medida que pasa el tiempo, el riesgo de estas cosas que acabamos de hablar son mayores. Por ende, si alguien decide operar una ruptura de diafragma que tiene 3 años de evolución, supongamos, este, es discutible si hacerla o no, pero también es discutible si la calidad de vida de un animal que respira así es aceptable, ¿no? Un debate filosófico, pero bueno, si uno decidiera operar una ruptura muy crónica, tiene que tener en claro que se puede encontrar con todo esto, con que no puede cerrar el abdomen, o puede generar mucho aumento de pía, con que el pulmón puede tener una corteza y estar atrapado, y bueno, yo lo que te diría es que si se decide entrar, hay que estar preparado para todas estas situaciones. O sea, para poder tener una malla, medir presión abdominal, eventualmente saber decorticar, no significa que lo tengas que hacer, pero saber qué harías si te pasa eso, ¿no? Eso es lo que yo pienso al menos. Pero vos podrías reducir la hernia, digamos, sacar víscera, suturar diafragma y no querer expandir el pulmón y dejarlo como está.
Yo trataría de hacer eso sin duda. directamente. Totalmente. De hecho, en todos los casos trataría de hacer eso cuando es crónica. En todos los casos. Y tratar de que al sacar las vísceras, lidiar con la pía, me parece que es algo fundamental, pero sobre todo, tratar de que si el animal, tenemos la suerte que la pía está normal, o le puse una malla, y el animal no tiene disnea, no sacar el derrame pleural. Dejarlo así. Si no desatura, dejarlo así. Si desatura y tengo estas tres potenciales causas como mínimo que me pueden explicar la hipoxemia, ahí es donde tengo que empezar a jugar con qué es lo que predomina. Si es la hipoventilación porque el diafragma funciona mal, si el derrame pleural es excesivo y genera daño, si el pulmón colapsado genera un shunt, y bueno, ahí es donde entra en juego todo lo que acabamos de ver. Perfecto. Ahí hay otra preguntita más, no sé si la ves. A ver, Eh, Emiliano. Emiliano, sí. Podría ser reclutamiento viendo presión pleural y lo otro, cómo se comporta la presión esofágica en estos casos. Bueno, interesante. Con respecto al reclutamiento alveolar, va un poco lo mismo que le dije recién a Marcela, ¿no? Y si es aguda, sin duda trataría de hacer un reclutamiento alveolar porque no debería tener una pleuritis fibrosante el animal y no hay motivo para pensar eso. Lo que sí puede ocurrir es que me haga un edema pulmonar por expansión y por ende, cuanto más gradual y lenta sea la cirugía, con Julián Pineiro siempre hablamos que él opera estas cirugías sí o sí con ventilación mecánica, y si es necesario con TIVA y no inhalatoria, pero le parece clave ese punto, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Eh, Ahí reclutaría. Si es crónica, de ninguna manera trataría de reclutar. Lo que haría es evaluar la manometría pleural, evaluar si es un pulmón en proceso de atrapamiento y tratar de que, si es un pulmón de proceso de atrapamiento, que es lo más común, dejar que eso se expanda a lo largo de la semana. Ya si el cirujano o la cirujana ve una capa fibrosa tremenda en el pulmón y pensás que eso está generando un deterioro en la oxigenación, porque puede que esté y que el animal lo tolere igual. Pero si estuviese esa situación, y bueno, no queda otra que de corticar, pero de ninguna manera yo trataría de reclutar, ni midiendo presión pleural, ni midiendo transpulmonar tampoco, eh, en estos casos de crónica. Si es aguda, por supuesto que podés reclutar, la transpulmonar es una maniobra, bueno, se puede jugar con eso, incluso para elegir el valor de reclutamiento alveolar, con una transpulmonar de 18, si querés, para llegar a capacidad pulmonar total, pero si es crónica no me metería en eso para... Veo que hay otras aquí. En caso de no poder reducir la pía con malla, hablaste de analgésicos. En realidad con malla la reducís, sin duda. El problema es cuando, por ejemplo, a nosotros nos llega sin la malla y no hay posibilidad después de ponerle malla por el motivo que sea. Ahí es el problema, como en este gato que les mostré hoy. Y ahí, ¿cuáles son los analgésicos? Y depende del caso. Por ejemplo, a este gato se le dio remifentanilo, que hay que tener bastante cuidado porque puede generar más hipoventilación y la hipoventilación puede empeorar la hipercapnia y por ende la hipoxemia, pero si uno hace un control muy estricto de los gases, es un excelente fármaco, y si no, obviamente lo que tengan, ¿no? Acá los anestesistas te pueden dar más opciones que yo. Epidurales con morfina, bloqueos locos regionales, dipirona, lo que quieras, combinaciones de cosas, por supuesto, ¿no? Eso depende del caso. Andrés, qué gusto que estés aquí. Eh, Andrés trabaja en esto hace muchos años, es especialista también en cardiología respiratoria, es un gran amigo, así que un placer. Igualmente siempre dejas una sonda colocada. Mira, Andrés, yo en general recibo a los pacientes postoperatorios, la realidad es esa, pero los que se operan donde yo trabajo, sí, para hacer esto, sobre todo los graves, ¿no? El hecho de que tengan un drenaje torácico o transdiafragmático, lo que sea, bueno, nos permite medir todas estas cosas. Idealmente sí, sobre todo si es crónica, ¿no? Luego hay una pregunta aquí, te quería preguntar qué tiempo esperás para intervenir luego del trauma. Bueno, eso es un poco lo que hablamos al principio, ¿no? Hoy tenemos muchísimas más herramientas para manejar las comorbilidades del paciente politraumatizado que hace 40 años con el paper del Journal of Modern Animal Practice, ¿no? Que recomendaba esperar 2 o 3 días. Bueno, hoy la contusión pulmonar la manejamos de otra manera, depende del centro, pero algunos hacemos ventilación mecánica, entonces
si vos me preguntás a mí, yo no esperaría que tenga el estómago dilatado dentro del tórax para que entre el quirófano. Para mí, el timing tiene que ser cuando esté hemodinámicamente estable el animal. Ese es el timing. O sea, pronto. Y a mi respuesta. Hola. ¿Cuál sería el límite de pie entre quirúrgica para decir colocar la malla? ¿Menor a 10? Bueno, gracias Lola. Lola también trabaja en el mismo centro que yo. Buenísimo que estés aquí, es anestesista. Yo creo que 10 es un corte aceptable y arriba de 10 ya empieza a haber quilombo, decirlo así en criollo. Así que me parece que es una opción. Depende del animal. O si uno decide tolerar una pía alta, lo que hay que ver es qué pasa. O sea, si vos decidís tolerar una pía, no sé, de 13 centímetros, 14, 15, lo que hay que ver es qué pasa. Ya viste varias veces y está viendo con este caso que tenemos hospitalizado ahora, lo que pasa con pía alta, disfunción diafragmática, todo lo que mostré es el caso que está internado ahora, así que eso parece estar bastante claro. Si vos cerrás y ves que el animal está hipercámnico, está hipoxémico, tiene todos estos problemas, bueno, es la posibilidad de volver a abrir y meter una malla, buenísimo. Lo que a mí me parece peligroso es no considerar esta opción, cerrar, que quede ahí y, bueno, nada, que la naturaleza lo ayude. Pues, la situación más peligrosa. Juli, querido, no sé si querés hablar, decir algún comentario, sería muy, muy bien recibido. Julián es uno de los cirujanos que trabaja con nosotros. Considerar ventilación con intubación, entiendo, pulmonar selectiva y trabajar solo con una. Mirá, yo no tengo experiencia, nunca lo he hecho, pero como idea me parece interesante. Pasa que para ir de una a esa estrategia, creo que tendrías que tener como mínimo una tomografía previa donde sepas que ese otro pulmón está atrapado y entonces, bueno, ahí me parece que vale la pena pensar en ese tipo de estrategia. Está buenísima, tiene algunas complejidades técnicas, como sabes, pero está buenísima. Ahora, si no tenés evidencia de que tengas un pulmón atrapado, y que habitualmente no lo están, me parece que por ahí, de primera chance hacer eso, no sé si lo sugeriría, pero me parece interesante. Bueno, Emiliano, un placer, nuevamente como siempre, muchas gracias. Comparaste PIA en pacientes con ventilación y niños relajados versus no ventilados. Bueno, ahí Julián retoma este tema, sí, eso es otro tema, ¿no? Por supuesto que si uno lo tiene el paciente ventilado y con un bloqueante neuromuscular en el postoperatorio, la PIA va a estar más baja seguro. Una de las maneras que hay para bajar la PIA. El tema es, el diafragma no va a funcionar, el hemidiafragma operado no va a funcionar durante mucho tiempo, evidentemente. Y la PIA te va a bajar, si vos no metiste ningún método, en un tiempo largo también. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo lo vas a tener ventilado solo para tratar la presión abdominal? ¿Qué gasto económico tiene eso para la gente contra haber puesto una malla y nada más? Entonces, me parece que un poco viene por ahí mi respuesta. Bueno, muchas gracias. Paula Díaz Pérez, qué gustazo verte nuevamente o escuchar. Gracias, gracias, Paula. Bueno, si alguien quiere comentar de todas maneras, nuevamente, repito, bienvenido. Julián, por ejemplo. Un abrazo grande, Paula. Bueno, excelente, han salido varias preguntitas. Ahí, la verdad que un gusto, un gusto. No sé si hay alguien más que quiera hacer consultas, quieren abrir micrófono, aprovechen, no hay ningún problema. Muy Yo lo interesante. abro solamente para presentarla. Estaba esperando, hace horas que te estoy esperando. ¿Algún comentario, Juli? No, la verdad que no, me parece que es muy interesante el abordaje. Yo un poco en chiste, para los que no me conocen, trabajo como cirujano, siempre le digo a Pablo que el problema de los libros de cirugía respecto de la ruptura de diafragma es que están escritos por cirujanos, justamente. ¿No? Hay muchas cosas que no aportamos, pero sí, me parece que es un tema bastante complejo, que hay mucho para ver que se está revisando y que sin duda se puede encarar desde estos lugares. Hay algunos en los que quizás hace Pablo mucho hincapié y está bueno para abrir la cabeza, quizás no son los más frecuentes, por ejemplo la parte de la decorticación, más allá de que tendremos que practicar, quizás no sé si es el punto más importante, pero probablemente sí el tema de la presión,
se va a dar en todos los pacientes. Remediablemente en un paciente con una ruptura crónica, el aumento de la piel se va a dar, entonces eso es para considerar. Así que bueno, excelente charla, estimado amigo. Bueno, muchas gracias. Y Gracias, Julián. lo del atrapamiento pulmonar es algo muy, muy poco frecuente, pero lo del pulmón en proceso de atrapamiento es la regla para mí, ¿no? Que bueno, lo demostramos con este caso, que ustedes mismos vieron la curva presión-volumen de vaso pleural que demostraba que ese pulmón está en proceso de atrapamiento, ¿no? Entonces, tanto lo de la PIA como lo del proceso de atrapamiento me parece que son como los dos pilares. Después, si uno tiene la malísima suerte de que el pulmón tiene una carcasa alrededor y porque que solo esté el pulmón atrapado no significa que haya que decorticar, de nuevo. Gracias por el comentario, como para aclarar esto, ¿no? De hecho, yo creo que la mayoría de los pulmones atrapados por la vasoconstricción hipóxica no son el problema mayor. Pero si lo fuese, y ahí sí no tenemos mucha opción. No sé, Andrés Balá, si está por ahí, si querés decir algo del tema de corticación, que sé que, no sé si lo has hecho o lo has hecho con frecuencia, pero sí que lo hemos discutido en el pasado. Si llegas a estar y querés decir algo, mucho gusto. Pero bueno, gracias Julián por tus aclaraciones. Por hablar más de los cirujanos. No, mentira. Es un gran cirujano el amigo Julián. Muchísimas gracias. Bien, bien. Ahí dijo Andrés que no tiene experiencia, pero bueno, sí sé que lo tiene muy presente porque lo hemos conversado. Bueno, no sé si hay algo más o estamos. Perfecto, yo creo que estamos. No sé si alguien tiene alguna otra consultita, pero si no, agradecerte, Pablo, por esta amabilidad que tuviste de darnos estos conocimientos, este webinar gratuito. Y bueno, nada, agradecerte, sos un excelente docente, gracias por integrar nuestro plantel docente del ICP. Nos hemos conocido hace muchos años cuando recién empezamos, hace como 10 años creo que trajimos a Córdoba en sus inicios, y bueno, otra vez te tenemos con nosotros, así que para nosotros es un lujo, un placer tenerte como docente entre tantos otros docentes buenos que tiene el instituto. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan buenas noches y nos vemos el 24, creo que empezamos con el curso, ¿no es cierto? De cardiopulmonar, sí. Bueno, nos vemos ahí también para todos los que también estén interesados. Con gusto les daremos información. Bueno, gracias por todo. Buenas noches, colegas. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Amigas, amigos. Gracias a todos.